Vamos a conversar con el doctor Carlos Brito Vega, presidente de FOPEX, que es el Fórum Peruanos en el Exterior, para conversar sobre el ecocidio provocado por la empresa española Repsol. Nos vamos a Italia con el doctor Carlos Brito Vega, que ya está en línea. Le damos la bienvenida. Buenos días. Totalmente desconectado de algo que appartiene a eso que significa el mar, como tantos y miles y millones de peruanos. Indignado sería el término muy sublime posiblemente de decirlo, pero pensamos que hay la necesidad de reflexionar en el país todos. Cuando hablo de todos, hablo desde el ciudadano de pie hasta el ciudadano que tiene responsabilidades institucionales, gubernamentales, aquello que significa en las nuevas tendencias que hay en las democracias más evolucionadas, lo que es sobre todo la transparencia, porque la transparencia, como parte de lo que significa el gobierno, tiene que tener un término que significa derecho público. La transparencia debe de ser parte del derecho público. Inclusive hasta en los nuevos tratados y en las universidades debe de tenerse en consideración que la transparencia como gestión administrativa del Estado, ya sea en los gobiernos locales, regionales y nacionales, tiene que ser parte de esa transparencia, de lo que necesitamos en Perú, como una forma para combatir incluso hasta la misma corrupción. Y bueno, aquí estamos. Como se dice, no nos corremos, aquí estamos, dispuestos a absolver las preguntas o algunas reflexiones, aportar sobre todo para dar claridad. Sí, correcto. Una primera reflexión de Repsol, una empresa española con muchos años en el tema de hidrocarburos. Sorprende, por decirlo menos, que haya ocurrido un hecho de esta naturaleza en nuestro país y con una empresa con tanta experiencia. ¿Cuál es la explicación internacional que puede tener, o ya hay antecedentes que los peruanos no conozcamos de Repsol con otros casos de ecocidios, que en el caso peruano es realmente más que grave la situación por el tema ambiental, pero también por el tema económico que está significando esta situación que ya tiene 15 días, Carlos? Sí, el tema es que tiene sus raíces. Una de las raíces, digamos, una de las componentes de estas raíces es que nos debe llamar a una reflexión nacional, a un debate nacional, que cómo es que en otros países las empresas estratégicas se encuentran en manos del Estado, como sucede en Europa, por ejemplo. Los hidrocarburos están en manos del Estado, el agua está en manos del Estado, las telecomunicaciones están en manos del Estado, las empresas de transporte público están en manos del Estado. Así podría seguir enumerando un sinfín de actividades humanas que son parte de los servicios para las sociedades y que se encuentran en manos del Estado porque son empresas estratégicas que tienen que cumplir un rol fundamentalmente para la sociedad, como un servicio y al mismo tiempo en algunas de ellas un derecho, como es el caso de la salud. Entonces, dicho esto, es que en nuestro país no es la primera vez que ocurre este tipo de daño ambiental. Ha sucedido también esto en la parte amazónica, hablando solamente de hidrocarburos, como también lo que sucede en las zonas andinas con el tema de la minería. Pero bueno, son otros temas, sobre todo lo último de la minería. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo se ve aquí? Se ve aquí en Europa, como por ejemplo hace pocos días, citaba incluso uno de los periódicos importantes, que es El País, ¿no? En una de sus publicaciones, El País es un diario español, ¿no? Es madrileño,
señalaba, por ejemplo, que lo que ha sucedido en el Perú, decía en que incluso el mismo presidente de la Repsol ha recién entendido, según este diario, ha entendido el señor Fernando Cuestas que ha hecho un grande daño al mar peruano a través de esta magnitud de grandes cantidades, son más de 11.000 barriles de petróleo derramados en el mar peruano, y que recién entienden que hay un desastre ambiental. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre porque esto, por ejemplo, es hora, cuando hemos hablado, cuando he ingresado a decirte sobre el tema de la transparencia, como una parte no solamente de lo que significa la cultura de rendición de cuentas que tiene que tener el Estado y quienes tienen responsabilidades gubernamentales, es parte de lo que significa la rendición de cuentas ante la sociedad. Sería ahora, por ejemplo, que pongan y que sea de conocimiento público cuál es este contrato por la cual nosotros hemos cedido, porque eso es el término. Después lo sabemos todos que esto ocurrió en la época del gobierno del señor Fujimori, cuando se vendieron todas las empresas estratégicas del país, donde se vendió, en pocas palabras, se inició a vender el Perú. Y estos son los resultados, porque no nos respetan, no tienen ningún tipo de respeto hacia nuestra soberanía, y fundamentalmente hacen, como se dice, hacen como si fuera su chacra, en esos términos, y eso nos demuestra de que aquí en Europa se ve así, de esta manera. Es decir, que al Perú se le puede hacer de todo, e incluso voy mucho más allá. Deben entender estos señores de que, y asumo lo que digo, o sea, asumo en términos incluso jurídicos, legales, de que España, después de todo ese saqueo, ese atropello, todo ese genocidio que realizó a través de, entre comillas, el descubrimiento de América, y donde sabemos qué pasó nosotros con esa civilización inca, pre-inca y las culturas quechuas, amazónicas, las culturas originarias, etcétera, que entiendan que no somos su colonia, eso ya se acabó. Entonces esto también es otra demostración de que cómo es que en todos estos 200 años que han pasado, hemos pasado hace poco el bicentenario, significa que todavía hay la necesidad de crear nación, de crear patria, de crear comunidad a nivel nacional en nuestro país. Es decir, hay una tarea todavía inconclusa e incompleta, porque esto, por ejemplo, como lo hice en un comentario, en un post que lo hemos publicado en mi página de Facebook, hacemos referencia a que si esto hubiera ocurrido aquí en Europa, ya automáticamente hubieran sido suspendidas no solamente sus funciones de estos señores funcionarios, sino también suspendidas las actividades extractivas por parte de estas empresas. Entonces, es por eso de que hay la necesidad de hacer una revisión de esos contratos, y donde en esos contratos, como existen aquí en Europa, en donde hay las llamadas, no solamente adendas, sino también hay las conclusiones contractuales, que son las más importantes en los contratos, en las cuales se determina esto como parte de la seguridad ciudadana, esto como parte de la integridad del país, esto como parte fundamental de defensa a los llamados ecosistemas, al medio ambiente, porque esas son deudas irreparables. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, aquí, hace casi 3 años, por el puerto de Génova, también de una sociedad petrolífera de extracción de hidrocarburos,
también sucedió una ruptura en uno de sus turbinas principales. Fueron alrededor de casi 800 a 1000 litros, perdón, barriles. Pero ¿qué ocurre? Que inmediatamente a través de ese contrato hay las llamadas tipo fragatas que tienen todo un sistema que circundan a la mancha que se está desarrollando en toda esa extensión de petróleo, incluso absorben, hay las llamadas espuñas que serían una especie de unas esponjas especiales y que luego pasan a un procedimiento para ser, digamos, en manera residual abstraídas también estos hidrocarburos e incluso hasta tienen mecanismos químicos en las cuales utilizan algunos macrófagos que son como bacterias que son las que van absorbiendo los residuos de hidrocarburos. Entonces, eso debe ser también parte del contrato porque eso significa seguridad para el país, seguridad para la empresa, seguridad para el Estado y sobre todo seguridad para respetar el medio ambiente. Entonces, esto, por ejemplo, nosotros no lo sabemos. Yo no conozco personalmente el contrato. Se han publicado algunas cosas que por allí escapan, pero ese contrato pensamos que tiene que ser de conocimiento nacional, porque tenemos que entender que en el país hay la necesidad de crear lo que se llama la cultura de la rendición de cuentas, como parte de un derecho que se llama la transparencia pública a las funciones públicas. Y esto tiene que realizarse, tiene que ser así, e incluso esto tiene que ser inscrito así definitivamente hasta en nuestra Carta Magna, porque gobierno que entre, sea del centro, de la izquierda, de la derecha, socialdemócrata, etcétera, tienen que tener esa cultura de la rendición de cuentas. Y esto es una demostración que hasta en eso todavía nos falta superar este tipo de situaciones. Entonces, sí, totalmente, Carlos. Y lo que habría que agregar es el tema que ya el canciller de la República, a través de un Twitter, ha señalado que el gobierno, en el más breve plazo, que debe ser en el transcurso de las próximas horas, va a dar a conocer la drástica sanción contra Repsol. Eso forma parte del proceso, pero evidentemente en el tema de evitar que se amplíe la mancha de petróleo no está siendo atendida con la misma velocidad y eso forma parte de la responsabilidad de Repsol en este aspecto, pero también del Estado, que una vez más demuestra falencias como las que está señalando en la reacción inmediata para solucionar un problema, no solamente en el ámbito de las infracciones a las que se ha hecho, digamos, merecedora la Repsol por el ecocidio, sino también por las decisiones técnicas y de tecnología, utilización de tecnología. Pero quisiera un comentario también en el tema de lo que se ha señalado periodísticamente de socios, de accionistas de Repsol de procedencia peruana y que están identificados con el fujimorismo. Que eso explicaría parte de la situación de impunidad que tiene, por lo menos hasta este momento, mientras no se anuncien las sanciones a las que se ha hecho merecedora Repsol por este ecocidio, Carlos. Sí, en esto no me soslayo, pero aquí también hay otra cosa, es decir, que hay un trasfondo no solamente económico, sino también hay un trasfondo político, hay un trasfondo que tiene que ver con aquellos que han hecho de la política no un servicio para el país, no para el bien común, sino más bien de la política como un servicio muy privado, como, en pocas palabras, haber utilizado oportunistamente esto para conseguir privilegios. Y mucho de esto, señores, si es que nosotros vamos a ver su historia, incluso no solamente hasta crediticia, hasta incluso empresarial, pues estas personas que pertenecen a esos grupos políticos que tuvieron
y han tenido y se mantienen incluso hasta el poder actualmente, porque tienen también presencia en el Congreso del Perú, han hecho pues de nuestro país no solamente un deterioro, sino que también jamás han tenido una visión para un desarrollo social, económico, cultural, íntegro del país, que eso es lo que se necesita. Entonces, yo pienso que aquí las sanciones es una ocasión a este gobierno y a este parlamento también nuestro, si es que quiere de alguna forma, como se dice, recapturar, volver otra vez a que haya un poco de dignidad frente a lo que significa la cosa pública. Entonces, si es que esto no sucede, definitivamente no solamente va a ir aumentando, creciendo el descontento popular, sino que incluso hasta se va poniendo en debate. ¿Esta democracia bajo estas condiciones sirve? ¿Esta democracia con esta institucionalidad, entre comillas, que no da gobernabilidad, sirve? Entonces es ahí también que vendrá un llamado a que surjan incluso nuevos referentes políticos, porque esto, los que han gobernado y los que siguen gobernando y los que piensan que en el país esto debe de ser una especie de status quo, pienso que tendrán seguramente los días o los meses contados. Hay la necesidad de cambios, como está ocurriendo en todas partes del mundo. Es decir, lo que se necesita ahora es tener gobiernos, pero gobiernos que piensen en el bien común, gobiernos identificados con lo que significa un desarrollo integral de la sociedad. Y en eso nosotros apuntamos. Quienes estamos en Europa, eso vemos. Por ejemplo, aquí cuando se hubo, y eso lo he publicado en el Facebook, en mi página, hace aproximadamente 3 años, que sucedió un grande puente construido más de 50 años, hace 50 años atrás en la ciudad de Génova, se llama el Puente Morandi, quien tenía bajo su control y de esas autoestradas, cuando cayó este puente, inmediatamente el gobierno italiano suspendió, y no solamente suspendió, sino luego revocó el contrato, hizo la apropiación y dijo, esto pasa para el control del Estado. Nadie dijo nada, porque está incluso escrita hasta en la Constitución. Entonces está eso también inscrita hasta en los mismos contratos, y donde fallecieron 43 personas, y de las cuales hasta tuvimos un hermano peruano que también perdió la vida. Y todos tuvieron su resarcimiento. Y eso fue inmediato. E imagínate, para construir un puente muy largo, lo ha hecho, pero en tiempos récord. Entonces, esto lo que tú estás manifestando, han pasado más de 15 días, aquí entonces significa que no hay ni sensibilidad, no hay ni una preocupación, no hay un amor a la patria, y eso es lo que pasa con las grandes transnacionales. Las grandes transnacionales, y aquí perdóname que toque este tema, tampoco no me escondo, Aquí las grandes transnacionales que obedecen sobre todo a una economía del neoliberalismo, es decir, de un capital dentro de lo que significa el neoliberalismo, pues jamás se van a preocupar por desarrollar países como los nuestros. A ellos les interesa ser simplemente la extracción, realizar la extracción a través de sus empresas y con los apoyos de los gobiernos, como esto ha pasado en la historia, y definitivamente no crear ningún tipo de infraestructura industrial. Y eso lo vemos definitivamente. Entonces, esto debe servir como una base para empezar a nacionalizar. Y eso no es socialismo, no es comunismo. Simplemente que las empresas estratégicas, como en todos los estados europeos de democracia más avanzadas, están en manos del Estado, dirigidas por el Estado, por management, por técnicos muy importantes, y eso es, y personas, profesionales, técnicos, capacitados, los tenemos en el país, que aman al Perú. Entonces, esta es el mensaje, pienso, que debe de ser dentro de una de las conclusiones de esto, de lo que está
ocurriendo lo que está sucediendo. Y esto no va a quedar aquí. Esperemos que no llegue, y va a llegar seguramente hasta parte de allá por nuestra tierra, va a llegar a mi rico Chimbote, como decimos nosotros, ¿no? Esperemos que no. Y esto ya está creando, no solamente es el daño ambiental impagable, irreparable, sino que incluso está ya superando más de 3.000 familias de las que se ocupan de la pesca artesanal, de la venta de sus productos del pescado. La gente en Lima y en otros lugares ya no los quiere comprar de esas zonas porque dicen que están viniendo de alguna forma contaminados y es dañino para la salud. Y totalmente esto es verdad. Sí, totalmente. Entonces, esto es un tema, tiene que llamar la atención. No se puede coger, como se dice, de una forma muy deportiva, ¿no? No puede ser así, definitivamente. Y lo que esperamos es que aquí el gobierno tiene que tener mucha más mano, mucha más dura. Así es. Y vamos a estar atentos a lo anunciado por el canciller Carlos con respecto a las drásticas sanciones que se anuncian, pero también a la rapidez de reacción para evitar que la contaminación, sabemos por información de profesionales en el tema, que ya la marea negra ha llegado a las costas de Chancay y se dirige hacia Huacho, entonces hay que actuar con inmediatez, y ya los técnicos y los profesionales que han venido y que han llegado, que también desnuda otro tema de si tenemos o no tenemos profesionales que puedan reaccionar. Creemos que sí, pero ese va a ser ya otro tema de conversación. Yo te agradezco por la oportunidad, Carlos, por este enlace con Italia, y vamos a estar atentos para un comentario posterior con respecto a lo planteado, el tema de la nacionalización, el tema de las sanciones drásticas e inmediatas que tendrían que haberse tomado y que se tienen que tomar, y ahí está en la agenda de cambios, que es lo que ha pedido la población en las elecciones presidenciales, y que todavía estamos esperando algunas acciones en el plano social de los más pobres de nuestro país. Gracias, Carlos, gracias por este enlace. Sí, si era algo más, solamente adelante. Un saludo así final, gracias por la oportunidad también, y para decirles que, por ejemplo, ya en Italia, en España, en Francia y el Reino Unido, los peruanos en el exterior estamos haciendo las denuncias internacionales sobre lo que está aconteciendo y lo que está sucediendo con nuestra patria. Es decir, para pedir la solidaridad internacional sobre este hecho, que no solamente está en juego el país, está en juego el planeta, definitivamente, sus riesgos de perder ecosistemas. Muchas gracias.